Muy buenos días, hermanos. Hoy es domingo, día del Señor, y nos encontramos de nuevo con su palabra, que es alimento espiritual para nuestra vida. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros para que a la luz de su gracia podamos profundizar y recibir esta palabra como palabra salvífica y como alimento espiritual. Amado Padre de la gloria, te pedimos en este día el don de tu Santo Espíritu, la gracia de tu amor, el don de la sabiduría, para poder acoger esta palabra como palabra de Dios, palabra divina, palabra que ilumina nuestro ser y que habla a nuestro corazón. Amén. Hoy meditamos, queridos hermanos, el Evangelio de Mateo en el capítulo 14, verso 13 al 21. Y encontramos hoy el relato de la multiplicación de los panes que hace Jesús. Dice el evangelista que Jesús se fue a un lugar alejado a orar, y allí llegó la multitud a buscarle, y llegaron muchos enfermos y Él los sanaba. Qué hermoso esto, Él los sanaba. Y la multitud le escuchaba y Él les enseñaba, y era un lugar solitario. Y los apóstoles le dicen: Señor, envía la gente para que vayan a comer. Y Jesús les dice: denles ustedes de comer. Ellos dicen: no tenemos solo 5 panes y 2 peces. Jesús toma estos panes, estos peces, los bendice y se los da a los discípulos para que ellos los repartan. Se alimenta la multitud, sobran 12 canastas y así fueron 5,000 hombres, dice el Evangelio, que Jesús alimentó aquel día con su bendición. Queridos hermanos, esta palabra nos presenta hoy la providencia divina, la misericordia de Dios, la compasión de Dios. A mí me llena mucho de alegría y de esperanza el saber que el Dios que proclamo y el Dios que creo es un Dios compasivo, es un Dios misericordioso. Es decir, no es indiferente a nuestro dolor, no es indiferente a nuestras realidades humanas, a nuestro pecado, a nuestras carencias económicas, a este momento histórico que vivimos, porque es lo que mucha gente cree en ocasiones, que Dios está por allá arriba en el cielo tranquilo, y no tiene nada que ver con lo que al hombre le pasa. Este pasaje nos muestra que no es así. Por eso sana al enfermo y por eso provee la necesidad de alimento material que la comunidad y que el pueblo en este momento tenía. Interesante, queridos hermanos, ese detalle de que los apóstoles no tienen cómo dar de comer a toda la comunidad, a todo el pueblo, pero presentan algo. Lo poco que tienen lo presentan: 5 panes y 2 peces. A veces, queridos hermanos, nosotros queremos que Dios haga cosas grandes en nosotros, que haga obras grandes. A veces nos metemos en proyectos y queremos que Dios lo realice por nosotros, pero se nos olvida que a nosotros nos toca poner lo mínimo para que Dios haga lo máximo, que a nosotros nos toca hacer lo posible para que Dios haga lo imposible. Importante eso. Importante también, queridos hermanos, el papel que juegan los apóstoles, los discípulos en este relato, en esa posibilidad de saciar la necesidad del pueblo y de la comunidad. A ellos se les encargó la tarea, mas no tenían. Jesús proveyó, Jesús bendijo, pero le entrega los panes a ellos para que ellos los repartan. Recuerda, querido hermano, que tú y yo somos hoy quizás las manos de Dios. Somos la voz de Dios para consolar, para hablar, para predicar. Y somos las manos de Dios para bendecir al otro. A veces nos preguntamos, o la gente se pregunta: Padre, pero ¿por qué hay tanta pobreza? Padre, ¿por qué hay tanta enfermedad? Si Dios existe, ¿por qué hay tantas realidades de injusticia en la sociedad y en el mundo? Porque es la tarea que nos toca a nosotros, queridos hermanos. ¿Por qué hay tanta pobreza? Porque hay muy pocos ricos y muchos pobres. Porque el dinero está muy mal repartido. Porque a ti y a mí también nos toca ser compasivos con la necesidad del otro y repartir y entregar, compartir las bendiciones que Dios a ti y a mí nos ha regalado. Así que esa es la tarea, ese es el reto que hoy nos deja también en nosotros esta palabra: ser compasivos, no llenarnos de lástima. Nosotros a veces nos llenamos de lástima, la lástima como un sentimiento muy superficial que no lleva a la acción, que no se compromete, sino de compasión, de un verdadero dolor por el sufrimiento del otro, de un ponernos en el lugar del otro, en sus realidades espirituales, emocionales y materiales, y poder comprometernos
y a ayudarle. Pidámosle a Dios esa gracia, queridos hermanos, la gracia de tener un corazón compasivo, un corazón noble, un corazón providente, como Dios lo hizo con aquel pueblo, para que lo siga haciendo con nosotros. Gracias, Padre, porque siempre nos bendices. Gracias, Señor, por tu palabra, que es alimento espiritual. Gracias por tu providencia, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por este llamado que nos haces hoy a la compasión, al compartir y al reconocimiento de la necesidad del hermano. Dios te bendiga, queridos hermanos, en este domingo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.